el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1254. El domador de bestias. En el vasto universo donde se hallaban los planetas Bestia, la nave maldita avanzaba rumbo al territorio de la facción del mismo nombre. Ya habían recibido noticias alarmantes. Tanto el grupo de los terrestres como los Cats estaban bajo ataque. El temor era claro: la facción maldita podía ser la siguiente. Que atrás habían quedado los tiempos en que los Dalki controlaban la mitad de los planetas alrededor del Sol del sistema, y los humanos la otra mitad. Hoy, ese equilibrio se había roto. Solo quedaban 9 planetas bajo control humano. La seguridad era un lujo. Nadie podía saber con certeza qué rutas eran seguras. En uno de los hemisferios del sistema, los planetas que antes pertenecían a la humanidad ahora se dividían entre 3 grandes grupos. Los terrestres estaban justo en medio de los territorios de las otras 2 facciones. La nave maldita había partido del planeta Caladi, en zona terrestre, y se dirigía hacia el dominio de la facción maldita. Para llegar, tenían que cruzar zonas que ya habían sido tomadas por el enemigo. Se mantenían alejados, a una distancia prudente tanto de los planetas malditos como de los terrestres, pero no mucho después de haber iniciado su viaje, la nave tuvo que detenerse de inmediato. Una noticia devastadora acababa de llegar. Señorita Megan, tenemos malas noticias», gritó uno de los miembros de la facción desde la sala de teletransporte. «El teletransportador que nos pidió vigilar ha dejado de funcionar. No se activa en absoluto. Hicimos todas las pruebas posibles, y los resultados son claros. El problema ocurrió en el otro extremo. El peor escenario», continuó, «es que haya sido destruido. La señal se cortó de golpe, sin aviso previo. Todo indica que fue eliminado. Así era. El teletransportador había quedado fuera de servicio.
Apenas segundos antes brillaba intensamente. Era prioridad absoluta, y se habían dado órdenes de mantenerlo activo a toda costa, para usarlo en cuanto estallara la batalla. En la sala de mando, Megan se mordía las uñas, conteniendo el pánico. ¿Qué hago? ¿Qué podemos hacer? ¿Eso significa que ellos están en peligro? Samuel nos dará una actualización pronto, intentó calmarla Chucky. Esperemos su mensaje antes de decidir. Dennis, a su lado, asintió. Ambos se conocían desde la academia y ahora eran los que asistían a Megan en el control de la nave mientras el resto estaba ausente. ¿Y si usamos otro teletransportador?, sugirió Dennis. Tal vez uno del grupo terrestre. Deberían tener uno que conecte con la Tierra. Podrían volar desde allí hasta la isla Valdés. No, negó Megan con firmeza. El comandante supremo Anselmo ha dado una orden directa. Está prohibido usar ese teletransportador. Aunque Lorenzo creó los inhibidores, lo considera demasiado arriesgado. El único autorizado era el de la isla Valdés. La única forma de volver a la Tierra ahora es mediante la estación espacial, y está fuera de línea. Aunque en otras circunstancias podrían haber intentado razonar con Anselmo, ahora estaba lidiando con su propio caos. Por eso Megan no había llamado aún a Samuel. Si estaban en combate, no podía distraerlos. Aún así, envió un mensaje. Si todo iba bien, Samuel respondería pronto. ¿Y el sargento Mateo?, propuso Chucky. Fue general en jefe, ¿cierto? Tal vez pueda mover algunos hilos y reactivar esa estación. Además, si el ataque a la isla Valdés es fuerte, su ayuda y la de su equipo sería clave. La idea era sensata. Megan se preparó para contactar con Mateo, pero algo le hizo dudar. ¿Y si el enemigo también lograba destruir los teletransportadores en los planetas de la facción maldita? ¿Y si lo de la isla Valdés no era un caso aislado? ¿Realmente era buena idea enviar la nave a la Tierra? El viaje sería largo. La decisión es tuya. Samuel confió en ti. Haremos lo que tú digas, dijo Dennis apoyándola. Chucky asintió. En la isla Valdés, un rugido atronador de una bestia de nivel demonio hizo que todos corrieran a lo alto del castillo. Desde allí tendrían la mejor vista para detectar al enemigo, y su número los dejó sin aliento. Pensé que tendríamos más tiempo para prepararnos, murmuró Samuel mirando al horizonte. Las naves se acercaban, lentas pero en formación, listas para un ataque coordinado. Muchos esperaban que la invasión fuera como en otros planetas, una nave nodriza lanzando dalkis al terreno. Pero esta vez, algo era distinto. Una figura se alejaba lejos del grupo. Satsuki, parada sola en la playa, observaba el mar. Gracias por la advertencia, dijo con una sonrisa ladeada, levantando su puntiagudo sombrero para ver mejor. Las naves al fin se acercaban. ¿De verdad creen que conquistar la isla Valdés será fácil? Arrojó su sombrero al viento, revelando su trenza larga de cabello violeta oscuro, casi negro, que brillaba ligeramente bajo el sol. Corrió hacia la costa sin miedo, sin detenerse ni por un segundo. De un salto descomunal, imposible para un humano sin una armadura de bestia de alto nivel, se lanzó al aire. Parecía que caería directo al mar, pero una sombra se movió bajo la superficie. Justo antes de tocar el agua, Satsuki aterrizó sobre una sólida plataforma blanca. Del océano emergía una gigantesca isla blanca. No, no era tierra, era una criatura. Desde el castillo todos pudieron verla alzarse. Eso se parece mucho a la bestia gigante que nos atacó al llegar, pero es diferente, comentó Lorenzo. Su piel ahora era blanca, sus ojos brillaban con un azul intenso, y su tamaño había aumentado. 4 naves enemigas trataron de esquivarla. 2 fueron golpeadas por enormes tentáculos y se estrellaron contra el mar. Una tercera intentó escapar a la izquierda, y logró evitar los ataques. Hasta que un potente chorro de agua, disparado como un rayo, la hizo explotar en 1000 pedazos. La cuarta nave pensó que había tenido suerte, pero entonces la vio, una figura femenina corriendo sobre uno de los tentáculos. Era Satsuki. Al llegar al extremo, el tentáculo la lanzó con fuerza hacia la nave. Se aferró al casco con brutal precisión, activó todo su equipo bestia y golpeó los motores con una fuerza descomunal. Una explosión selló el destino de esa nave. Satsuki saltó de nuevo, y el monstruo la atrapó en el aire, posándola sobre su cabeza. Lamentablemente para ustedes, le debo un favor a ese chico de la facción maldita y a su abuelo, dijo Satsuki, como si hablara consigo misma. Y siendo la única de los antiguos 4 grandes aún presente, me aseguraré de que paguen caro si intentan poner un pie en esta isla. Desde la cima, Diego observaba, usando su habilidad de inspección. No había duda. La criatura no solo era la misma de antes, sino que ahora era más grande, más rápida, más fuerte, evolucionada. Inspeccionar a la Kraken bestia de nivel demonio. ¿De verdad creían que eran los únicos que sabían cómo evolucionar bestias? Diego ni siquiera necesitó voltear.
Sabía perfectamente quién estaría sonriendo detrás de esa frase. Era Eno. Capítulo 1255. Una persona familiar. Diego no podía creer lo que tenía frente a sus ojos. Una nueva bestia de nivel demonio había aparecido en la isla, o mejor dicho, en el mar. Y lo más desconcertante, era una criatura que conocía demasiado bien. La primera vez que llegó a la isla, aquella bestia había destruido el preciado submarino de Lorenzo. En su segundo encuentro presenció cómo Satsuki logró domarla. Fue un momento impactante, una hazaña que quizás solo ella, o tal vez Nico podría haber logrado. Sin embargo, recordaba claramente que, en aquel entonces, el Kraken no era una bestia de nivel demonio. Lo extraño era que Satsuki siempre había dicho que no podía controlar una criatura de tal magnitud. Su habilidad dependía del consumo de células mutantes, y apenas podía mantener bajo su control a una bestia de nivel semidios, sumando quizá algunas de nivel inferior. Y aunque había aprendido que algunas criaturas como Moody y Tails podían evolucionar, si el Kraken se había transformado en una bestia demonio, lo lógico era que escapara de su control. Afortunadamente, alguien cercano disipó su duda antes de que pudiera hacer más conjeturas. El papel de Satsuki en esta guerra siempre fue más grande de lo que ella imaginó, comentó Eno, mientras todos observaban cómo la bruja y su criatura enfrentaban a las naves enemigas. Yo la tomé bajo mi tutela por una razón. Solo necesitaba dirección. Muchos creen conocer al máximo su propia habilidad, más aún si la heredaron. Pero normalmente eso solo revela una falta de creatividad. Con los poderes hay que pensar fuera de la caja. Por ejemplo, una vez que una bestia ha sido sometida con la habilidad de doma, se forma un vínculo entre domador y criatura. No importa cuán fuerte se vuelva el monstruo o cuán débil esté el controlador, la conexión permanece. Solo se rompe si el domador muere o lo permite. Capturar directamente a una bestia de alto nivel es más fácil que evolucionar una más débil. Pero, ¿cuántos podrían decir que lograron someter a una de nivel semidios desde el principio? Si se logra, vale la pena hacerla evolucionar. El grupo quedó sin palabras. Una bestia demonio luchaba ahora de su lado. Aunque estaban siendo superados numéricamente, aquella revelación les devolvió un poco de esperanza. El cierre del teletransportador había sido un golpe duro. No solo cortó su vía de escape, también eliminó la posibilidad de recibir refuerzos, especialmente Nico, uno de sus aliados más poderosos. Pero Eno, una vez más, había pensado en todo. Aún así, ni Satsuki ni el Kraken podían con todos. Eran demasiados. Varios transportes lograron esquivarlos y se dirigían directo a la isla. El grupo empezó a prepararse para repeler el ataque. Algunos intentaban derribar las naves, otros se enfocaban en desviar los disparos de energía. Desde lo alto podían distinguir dos tipos de naves. Unas grandes y lentas, que parecían naves de desembarco con capacidad para unas 2 docenas de soldados, y otras pequeñas y veloces, diseñadas claramente para el ataque directo. 6 de esas naves rápidas habían logrado superar al Kraken. Sus cañones comenzaban a cargarse, pero antes de que alguno del grupo pudiera actuar, una sombra gigante cubrió el cielo. Un potente vendaval los sacudió. ¡El dragón! Gritó Luisa, quien ya tenía lista su flecha, pero la bajó al reconocer la imponente silueta. Las pequeñas naves abrieron fuego, pero el colosal ser ni se inmutó, como si los ataques fueran zumbidos molestos. Abrió su mandíbula y un resplandor anaranjado iluminó sus colmillos. Una explosión de fuego lo envolvió todo. 2 de las naves desaparecieron en un segundo. No quedaron restos, ni metal, ni humo, ni siquiera cenizas. El dragón continuó. Usó su cola como un látigo. Derribó otras 3 naves y, con un solo aleteo, lanzó a la última fuera de control para luego atraparla con sus fauces. En un instante, las 6 naves quedaron eliminadas. Tras limpiar su espacio aéreo, el dragón se calmó y volvió a su aparente lugar favorito. Al aterrizar, el castillo entero tembló. «Mientras tengamos a ese monstruo de nuestro lado, no perderemos esta pelea», dijo Fex, aún boquiabierto. Era irónico. Años atrás, habían huido de esa criatura con el alma en un hilo. Ahora era su aliado. Pero así como la balanza se había inclinado a su favor, volvió a girar en su contra. Aprendiendo de sus errores, la mayoría de las naves enemigas evitaban las zonas donde estaban el Kraken o el dragón. En lugar de sobrevolar la isla, aterrizaban en los bordes para desplegar tropas con seguridad. A eso se sumaron embarcaciones submarinas que ahora emergían para sumar más soldados. También estaban bajo el mar», gritó Matías, al ver descender más tropas. Desde la distancia no podían distinguir si eran humanos o vampiros, pero Diego sí. Usando su habilidad de inspección confirmó algo alarmante. Era una mezcla de ambos.
Todos usaban máscaras negras que solo dejaban visibles los ojos. Para los demás eran indistinguibles. Pero Diego vio el patrón. Por cada humano había al menos 20 vampiros. ¿Cómo lograron reunir tanta fuerza?, pensó Diego. ¿No se suponía que José había roto relaciones con los suyos? Incluso si hubiera recuperado el control de los espías. ¿Eran realmente tantos? Algo no cuadraba. Y Diego sabía que solo una persona tendría esa respuesta. Pero, ¿y los clones de Eno? ¿No estaban esparcidos por todas partes como refuerzos? Sus fuerzas superan lo que habíamos calculado, dijo Samuel tratando de despertar al grupo. Tenemos que seguir con el plan. No podemos quedarnos mirando. Están rodeando toda la isla. Hay que comenzar ya. ¿Y cómo se supone que hagamos eso si solo estamos nosotros?, cuestionó Linda. Necesitamos otro plan. Nos superan 1001. ¿Y si traen a sus más fuertes? Samuel apretó los dientes. Tenía razón. El plan original se desmoronaba ante sus ojos. Si pudieran coordinarse con el dragón, quizás, pero si eso fuera posible, Eno no habría contado con que Nico lo hiciera. Sin Nico, el control de la bestia era imposible y riesgoso. Y si sus enemigos estaban dispuestos a arriesgar tantas tropas, seguramente también tendrían una carta escondida para enfrentar a la criatura. No puedo detenerlos, pero quizá puedo hacerlos más lentos, dijo Diego. ¿Creen que eso sea suficiente para seguir con el plan como estaba? Perdón por no estar en la reunión, pero estaba ocupado con algo importante. Con los amuletos en mano, cerró los ojos y murmuró: les dejo este lado a ustedes. En ese momento, Diego cedió el control total a la Rosaeus. Vio lo mismo que el árbol veía. Podía guiar al ejército de bestias con precisión. Y quien ahora controlaba su cuerpo era Vincent. Abriendo los ojos, Diego parecía otro. Se notaba incluso en el aire a su alrededor. Díganme, ¿qué tengo que hacer?, pidió Vincent con calma. Luisa lo notó al instante. Otra vez, ese otro Diego. Pero no fue la única. Este no es Diego, sí, pero ¿por qué me resulta tan familiar?, pensó Eno, frunciendo el ceño. Capítulo 1256. No soy tu amigo. Una cosa en la que Diego nunca había reparado era en los cambios sutiles que ocurrían cada vez que Vincent tomaba el control de su cuerpo. La entonación de la voz, el aura que emanaba, el ritmo de su corazón, todo cambiaba dependiendo de quién habitara el cuerpo en ese momento. La mente humana era mucho más perspicaz de lo que muchos creían, y Eno no tardó en notar que algo no estaba bien. Bastó con un vistazo, una vibración apenas perceptible en el aire, para darse cuenta de que alguien más estaba al mando del cuerpo de Diego. Además, había escuchado claramente las palabras que su nieto había susurrado antes. Y cuando Vincent finalmente habló, Eno lo confirmó sin lugar a dudas. Ese no era Diego. «Dime qué tengo que hacer», pidió Vincent con firmeza. Mientras tanto, Samuel y el resto ya se habían organizado en grupos, listos para ocupar sus posiciones defensivas. Divididos en 4 escuadrones, cubrirían cada flanco por el que el enemigo pudiera atacar. Linda, Gideon y Pedro formarían un grupo. Samuel, Matías y Luisa, otro. Darío y Fex eran el tercero. El cuarto sería el grupo de los Valdés. Pero había un problema. Aún no aparecían, a pesar de todo el caos que estaba ocurriendo en el exterior del castillo. Si aún no han llegado, significa que Víctor y Héctor siguen en su proceso de evolución, y seguramente Vito se quedó a protegerlos, pensó Samuel, frustrado por la ausencia de refuerzos. Consideró reemplazarlos. Tal vez Pedro podría ser una buena opción, al fin y al cabo, tiene a esos dos con él, pero al alzar la mirada, Pedro ya no estaba. ¿Dónde diablos está Pedro?, preguntó Samuel en voz alta, percatándose de que nunca se unió al resto. Ahora tenía que improvisar otra estrategia. Reducir aún más a los grupos no era opción. Sin Pedro, ya eran escasos. Sugiero que cubramos solo el este, oeste y sur, ordenó Samuel. Por ahora, Satsuki está conteniendo bien el norte. Si aguanta un poco más, tal vez los Valdés lleguen a tiempo. Si no era así, tendría que moverse entre los grupos y reforzar el que más lo necesitara. ¿Y nosotros?, preguntó Vincent. ¿Qué haremos los tres? Nosotros tenemos que asegurarnos de que esa cosa se mantenga bajo control, respondió Brock, mirando al imponente dragón demoníaco. Vincent lo entendió al instante. El enemigo probablemente enviaría a sus élites directamente contra la bestia demoníaca, ignorando al resto del grupo. Por eso, los 3 más fuertes debían quedarse a protegerla. Tengo una propuesta, dijo Vincent, levantando la mano y abriendo un portal de sombra. Del portal emergieron 4 Dalki que, al salir, se quedaron completamente inmóviles. Ah, cierto. Diego debe controlarlos directamente, pensó Vincent. Bueno, si está viendo todo a través del árbol Roseus, espero que pueda darles órdenes pronto. ¿Dalki?, gritaron algunos al ver las imponentes criaturas.
Incluso Eno se mostró sorprendido. Veo que el chico ha estado muy ocupado. Vaya objeto poderoso que tiene. Una vez más ha superado mis expectativas, comentó Eno alabando a Diego, no al que estaba usando su cuerpo. ¿Y Nico?, preguntó Luisa. ¿No podría Diego usar la sombra para llegar hasta Alejo y traerlo? Samuel negó con la cabeza, sintiendo el peso de su error. Alejo fue con Andrew a uno de los planetas del grupo terrestre. Andrew necesitaba fabricar ciertas armas, y Alejo quiso acompañarlo. Ya ha hecho demasiado por nosotros. Pensé que podía concederle ese favor. No sabemos dónde está exactamente. Solo puedo pedir a alguien en la nave de los malditos que intente localizarlo. Mientras Samuel explicaba la situación, Diego notó a los Dalki a través de la conexión con el árbol Roseus. Tomó el control por un momento y les dio órdenes simples. Avanzar al norte, adentrarse en la jungla y eliminar todo lo que se moviera. Los Dalki obedecieron al instante. Ya envié el mensaje. Ahora es nuestro turno de actuar, dijo Samuel mientras los grupos comenzaban a desplazarse. Con el control de vuelta en manos de Vincent, solo él, Brock y Eno permanecían en el techo del castillo. Vincent se preparaba para seguirlos, cuando Eno apareció repentinamente frente a él, envuelto en su armadura de sangre, y lo miró directo a los ojos. «Está claro que no eres Diego», dijo con dureza. «Así que dime, ¿quién eres en realidad? ¿Por qué siento que te conozco? Y más te vale que me guste tu respuesta». Mientras tanto, Diego, ahora en total control del árbol Roseus, podía sentir a cada bestia marcada en toda la isla. Al dar una simple orden, se dio cuenta de lo eficaz que era su ejército. «Gracias por vestirse todos igual. Me lo han hecho más fácil», pensó con sarcasmo, al ordenar a todas las bestias atacar a cualquier individuo con máscara negra. Desde la selva hasta las playas, las criaturas surgieron como una marea viva, usando su aura de sangre para lanzar ataques. Algunas bestias fueron eliminadas rápidamente, pero otras eran tan poderosas que atravesaban las defensas sin dificultad, sembrando el caos entre los invasores. «¿Qué demonios pasa? ¿Por qué las bestias nos atacan? Esto nunca me había ocurrido», gritó un enemigo antes de que una liana surgiera de un árbol y le rodeara el cuello, ahogando sus palabras. Usando los poderes del árbol y el amuleto, Diego empezó a absorber la energía vital de las bestias de menor rango, dándosela a aquellas de niveles superiores para reforzarlas, especialmente contra enemigos más fuertes. Pronto Samuel, Matías y Luisa llegaron a su posición al este de la isla. Entonces, vieron salir a un invasor enmascarado de entre los árboles. Prepararon sus habilidades de sangre y Luisa tensó su arco. Pero antes de que pudieran actuar, una bestia similar a un gorila se lanzó sobre el enemigo, lo derribó y empezó a golpearlo salvajemente hasta matarlo. El gorila miró a los tres, y luego simplemente se internó de nuevo en la jungla. ¿Ese bicho nos ayudó?, preguntó Matías, frotándose los ojos incrédulo. Luisa tenía una sospecha, y por las expresiones de Gideon y Linda que habían presenciado algo similar, ella no era la única. ¿Es posible que ahora realmente estén de nuestro lado?, preguntó Gideon. No lo sé, pero si tuviera que apostar, diría que tiene algo que ver con Diego, respondió Linda, encogiéndose de hombros. Poco después, Vincent, Brock y Eno descendieron del castillo y aterrizaron en el centro de la isla, donde se encontraba el árbol demoníaco, la bestia y la piedra sagrada. Ahora lo entiendo. El árbol antes estaba incompleto. Por eso su presencia no me parecía peligrosa. Hice bien en no destruirlo, murmuró Eno, avanzando hacia el dragón. Vincent, por su parte, aún tenía sentimientos encontrados por la conversación con Eno. Diego, lo siento, no sé qué pasará después de esta batalla, pero espero que algún día me perdones por decirle eso. ¿Era la única forma de ganarnos su confianza? Pero justo cuando Eno dio un paso más, el dragón demoníaco giró su enorme cabeza. Fijó su mirada en ellos tres, y no parecía tener intenciones amistosas. «¡Salgan de ahí ahora! ¡La bestia ya no me obedece!», gritó una voz en sus cabezas al mismo tiempo. Brock y Eno se miraron, sin reconocer de dónde venía. Pero Vincent sí, esa voz pertenecía a Rey. Y eso solo podía significar una cosa: estaban a punto de enfrentar un desafío mucho mayor del que esperaban. Capítulo 1257. Protege a mis hermanos. Con el poder del árbol Roseus, Diego era capaz de coordinar a las bestias marcadas para apoyar a la facción maldita y frenar el avance enemigo. Sin embargo, al final del día, seguían siendo simples bestias, mientras que los enemigos eran casi todos vampiros, con fuerza sobrehumana, gran velocidad y habilidades de sangre devastadoras. Además, por culpa de cierta familia que había permanecido en la isla durante un buen tiempo, las criaturas más fuertes que el árbol había logrado marcar apenas alcanzaban el nivel rey. Diego podía potenciar ligeramente su fuerza a través del árbol,
pero incluso ese poder tenía un límite frente a enemigos que trabajaban en perfecta coordinación. Y como si no fuera suficiente, los vampiros más poderosos estaban ignorando por completo a las bestias y se dirigían directamente hacia la bestia de nivel demonio. Detenerlos era tarea de la segunda línea de defensa. En la sección este se encontraba el equipo compuesto por Samuel, Luisa y Matías. Aunque era el más débil del grupo, apenas había alcanzado el nivel noble como vampiro. Samuel se colocó al frente. Matías, que también era un noble, había sido convertido por Samuel, pero con el tiempo lo había superado. Por eso, Samuel decidió quedarse un poco más atrás. Luisa, por su parte, había escalado un árbol y tomado posición como francotiradora. Desde su punto elevado, Luisa vio cómo las ramas se movían. Levantó una mano y mostró 5 dedos, una señal silenciosa para los 2 que estaban abajo. «Aún no aprendes a usar endurecimiento de sangre, ¿verdad?», preguntó Matías. Samuel negó con la cabeza, algo avergonzado. Solo había aprendido lo básico de las habilidades de sangre. Mientras los demás entrenaban sin descanso, él se dedicaba a mantener la facción maldita funcionando. Logística, administración, política. Por eso sus equipos eran de 3 miembros, en lugar de 2 como en otras zonas. Luisa fue la primera en atacar. Colocó 5 flechas en su arco, todas cargadas con su energía chi, y las disparó al mismo tiempo. Uno de los vampiros intentó atrapar una de las flechas, pero la energía era demasiado. Lo atravesó por la cabeza. Muerte instantánea. Otro alcanzó a esquivar el proyectil, que impactó en el tronco, pero Luisa activó una nueva técnica. Usó su telequinesis para hacer girar la flecha e inyectar una nueva oleada de chi. Todavía no puedo canalizar bien mi chi dentro del cuerpo, pero me resulta mucho más fácil dirigirlo cuando lo combino con la telequinesis, pensó. Tal vez puso demasiado. La explosión hizo volar el árbol entero, y el proyectil siguió su camino hacia uno de los enmascarados. Por suerte para él, solo lo alcanzó la punta rota de la flecha. Sin embargo, ese momento fue suficiente para que Samuel entrara en acción. Mientras el enemigo desvió el fragmento, Samuel lanzó 3 ráfagas de sangre. Lo alcanzaron de lleno y lo aniquilaron. «Mi poder no es inferior al suyo. Todavía puedo aportar», se dijo a sí mismo. Las demás flechas habían sido interceptadas. Aquellos oponentes tenían más experiencia. Desviaban las flechas justo a tiempo o las rompían con sus propios ataques de sangre. «Hay tipos fuertes entre ellos, pero nosotros también tenemos lo nuestro», pensó Luisa, mientras cambiaba de árbol. Sabía que, como francotiradora, no podía quedarse en un solo lugar. Se volvería blanco fácil. Además, más enemigos estaban emergiendo de la jungla. Por ahora, debía debilitarlos tanto como pudiera. «Puedo hacerlo». 3 vampiros que lograron avanzar se lanzaron al ataque al mismo tiempo. Uno fue directo hacia Matías, con sus garras cubiertas en aura de sangre, algo que Matías jamás había visto. «¡Muy lento!», gritó Matías. Con un paso veloz, esquivó el ataque y le estampó un puñetazo en la cara tan fuerte que lo hundió contra el suelo. 2 más los atacaron por los flancos, pero Matías ya había endurecido sus brazos con sangre y bloqueó ambos golpes. Aún así, eran más rápidos de lo que esperaba. Quería eliminarlos rápidamente, pero lo forzaron a mantenerse a la defensiva. «Debería darles vergüenza», gruñó Matías, recibiendo golpe tras golpe sin retroceder. «Ustedes han sido vampiros toda su vida. Han tenido siglos para perfeccionar sus habilidades. ¿Y esto es todo lo que pueden hacer?». En el momento justo, cuando uno de ellos fue a atacar otra vez, apareció una sombra frente a él, bloqueando su golpe. Matías aprovechó para girarse hacia el otro, y esquivando un puñetazo, le tomó la cabeza y la estrelló contra su rodilla. Antes de que pudiera levantarse, Matías lo remató con un puño cargado de energía y sangre, un martillo carmesí directo al estómago. No se levantaría más. Se dio vuelta para enfrentar al último, pero lo que vio fue a Samuel de pie, con el enemigo ya en el suelo. «Si están distraídos, también puedo hacer algo solo», dijo Samuel firme. «No tienes que protegerme todo el tiempo. Además, me he dado cuenta de algo que estos tipos no tienen». «¿Qué cosa?», preguntó Matías. «Ninguno de ellos usa las habilidades vampíricas que vimos en la ciudad. Solo emplean ataques de sangre. No sé por qué, pero es así. No había tiempo para pensar en eso. Aún quedaban enemigos por enfrentar». Mientras tanto, dentro del castillo, Héctor y Víctor se habían refugiado en otra habitación tras el ataque de las raíces. Esta vez, eligieron una sala simple como las que usaban las sirvientas. Vito seguía vigilando, pero ahora sus hermanos estaban peor que antes. En lugar de absorber cristales uno por uno, habían optado por consumirlos todos al mismo tiempo. El proceso era más lento, pero les daba mayores posibilidades de evolución. Vito se quedó en silencio, hasta que escuchó un estruendo. Algo había golpeado el castillo. «¿Alguien sabrá que estamos en esta sala?». No,
Tengo que quedarme. No puedo fallarles otra vez. Zrenia se convenció. Aún así, los golpes seguían, más fuertes, más constantes. Vito no podía ignorarlos. Si hay algo en el castillo, no puedo dejar que llegue hasta ellos. Avanzó por los pasillos, siguiendo el ruido. Finalmente lo rastreó hasta el comedor. Ya en su forma adulta cubrió su espalda con espinas, preparándose para pelear. Empujó las puertas con fuerza, y lo que vio lo dejó helado. 3 figuras estaban destrozando todo a su paso. Reventaban paredes, muebles, puertas, y lo más perturbador, eran Dalki. «¡Ese es el que atacó a Slicer!», gritó uno, señalando a Vito. Eran 3, y todos tenían 3 espinas. No podía contenerse. Esta vez tendría que ir con todo. Capítulo 1258. No te conviertas. Diego apenas había tenido tiempo de probar realmente las capacidades del árbol Roseus antes de esta batalla, pero ahora, en medio del combate real, cada segundo le revelaba nuevas habilidades y trucos que estaban marcando la diferencia. Por ejemplo, al usar el control total sobre el árbol de rango demonio, Diego aún podía dar órdenes simples como si estuviera aplicando un control parcial, lo cual le permitía concentrarse en zonas específicas de la isla para potenciar a las bestias y frenar al enemigo. Los vampiros enmascarados comenzaban a impacientarse. Cada vez más bestias aparecían como salidas de la nada, ya que las raíces del árbol marcaban a nuevas criaturas apenas una caía en combate. A diferencia del antiguo amuleto de clase demonio, el árbol no parecía agotarse. Era como si prestara su energía en lugar de drenarla. Al principio, Diego drenaba la energía de las bestias cuando estaban al borde de la muerte, pero al descubrir que podía delegar tareas al árbol, entendió que la energía de cada bestia regresaba automáticamente al Roseus al morir. Las que sobrevivían se hacían más fuertes. Con razón el árbol demonio original fue tan difícil de detener, pensó Diego. Ahora entiendo cómo Robin se volvió tan poderoso incluso después de marcar a tantos. Mientras rastreaba el campo de batalla, Diego notó a uno de sus aliados avanzando solo, o eso parecía. En realidad, 2 figuras lo seguían de cerca. ¡Maldita sea!, gritó Pedro. Quise adelantarme para interceptar los barcos antes de que llegaran a la isla, pero ahora estoy completamente perdido. Aunque estaba desorientado, Pedro no dejó de encontrarse con enemigos. 6 vampiros enmascarados lo detectaron rápidamente entre la maleza. Su gran cuerpo pálido no era precisamente discreto. Sin dudar, lanzaron ráfagas de sangre desde la distancia. Pero para su sorpresa, Pedro esquivó cada uno de los ataques. Ante esto, los vampiros decidieron enfrentarlo de frente, invocando todo su poder físico y habilidades vampíricas. Al avanzar, notaron a Pedro sonriendo con emoción. Pedro crujió sus nudillos y giró el cuello lentamente de un lado a otro. ¡Por fin! ¡6! Tal vez estos sí me den un buen... ¡Splash! Un sonido agudo, como el chasquido de un látigo, cortó su pensamiento. Antes de que los vampiros pudieran entender qué había pasado, sus torsos se deslizaban por el suelo, separados de sus piernas. «¡Maldita sea, piernas! Siempre los matas antes de que yo siquiera los toque», se quejó Pedro. «Sé que quieres protegerme, pero déjame divertirme un poco también». Diego lo observó desde la distancia, sorprendido. Las piernas mutadas de Slicer seguían siendo increíblemente letales. Ni siquiera los vampiros podían seguirles el ritmo. A eso se sumaba el cuerpo de Guillermo, cuya velocidad superaba toda reacción. Con eso claro, Diego supo que Peter no necesitaba supervisión. Podía dejarlo libre mientras él se enfocaba en frenar a los enmascarados. Dentro del castillo, Vito acababa de entrar al comedor y se topó con 3 Dalki, cada uno con 3 espinas. ¿Así que me reconocen por el video?, pensó. Supongo que hasta los Dalki lo vieron. Ahí se va mi plan de hacerme pasar por uno de ellos. En ese momento, Vito también tenía 3 espinas visibles. Durante la batalla con Slicer, su furia al ver a su hermano en peligro había liberado una 4ª, pero ahora no podía replicarlo. No comprendía por qué era diferente. Podía asumir forma humana, ocultar sus espinas, cosas que ningún otro Dalki lograba. Aún así, no importaba, era diferente, y eso era todo. Mientras giraba para huir, una voz resonó en su mente. ¿Vas a correr? La voz era suya, pero tan solo pensar en huir lo llenó de rabia. No, decidió, girando sobre sus talones justo a tiempo para esquivar un puñetazo. No puedo huir porque tengo que protegerlos. Voy a matarlos. Con un rugido, Vito conectó un devastador uppercut al Dalki que tenía enfrente, lanzándolo por los aires. Intentó acabarlo, pero los otros 2 lo interceptaron. Vito cruzó los brazos para bloquear los impactos. Aunque eran del mismo nivel de espinas, no tenían su fuerza. Apenas lo empujaron unos centímetros. Pero eso no cambiaba la realidad.
Eran 3 contra 1. Uno le golpeó el abdomen, otro lo pateó en la cabeza. El primero se reincorporó, y los 3 se lanzaron de nuevo. Vito apretó los dientes, se abalanzó sobre el primero y ambos rodaron por el suelo solo para recibir más golpes que comenzaron a dañar sus escamas. Por cada impacto que él lograba, recibía 2. Peor aún, uno de los Dalki parecía fortalecerse poco a poco. No podía seguir así. Tengo que hacer algo. Si no logro liberar la cuarta espina como antes, voy a perder. Sus dudas comenzaron a distraerlo, y los Dalki, al notar su estrategia directa, empezaron a concentrar sus ataques en un mismo punto, sus costillas. Uno de ellos incluso usó sus garras para arrancarle las escamas, desgarrando su costado. La sangre verde manaba de su cuerpo. Sabía que tenía las costillas rotas. ¡Argo! Rugió, lanzándose nuevamente al ataque. Agarró al Dalki más herido. Desde el principio había estado atacándolo con toda su fuerza y evitando dañar a los otros. Su plan era claro: debilitar a los fuertes y empujar a este al límite. Lo alzó por encima del hombro y lo estrelló contra el suelo. El impacto fue brutal. Partió el piso y dejó un agujero en el suelo del castillo. ¿Por qué no me han golpeado aún?, pensó, esperando el castigo de los otros 2, pero nunca llegó. Al mirar alrededor, lo entendió todo. Frente a él había una enorme criatura de pelaje negro, alas del mismo color, hocico alargado y colmillos letales. En sus antebrazos tenía pequeñas alas replegadas, duras como cuchillas. A sus pies, un Dalki caído. Otro estaba incrustado en la pared. «¿Víctor? ¿Evolucionaste?», preguntó Vito, sin poder creer lo que veía. «Sí», respondió Víctor con una sonrisa, «pero no soy el único». Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún